Hoy queremos hablar sobre un lindo tema, muy importante, que es el Krishna Sanjita de Srila Bhaktivinoda Thakura. Y digamos, las cosas van llegando como a su debido tiempo, ¿no? Esto es como la maravilla de Brindavan, de la conciencia de Krishna, cómo todo se va revelando. Y claro, Srila Bhaktivinoda Thakura, ¿no? Que es considerado el séptimo Goswami, no es cualquier persona, ¿no? Estamos hablando de una gran personalidad que vino a inundar el mundo y a darle un sustento a través de una cantidad de libros que escribió y que nos dejó como un legado hermoso, histórico, porque la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu, digamos que marca como el sumum bonum de del aspecto teísta de la religiosidad. Entonces, en ese sentido, el Bhaktivinoda Thakura siempre, ¿no? Como buscando cómo entregar aquellas cosas que realmente sean el sustento, que es lo que hace también cada devoto, ¿no? Que ilumina en este mundo. Y eh, él, cuando tuvo la idea de presentar un trabajo sobre el Srimad Bhagavatam, él prefirió en escribir este Krishna Sanjita, en vez, digamos, de hacer todo un comentario como han hecho muchos Vaisnavas, ¿no? Comentario capítulo por capítulo, canto por canto, verso por verso, y de esta manera eh, él pensó que eso le iba a tomar mucho tiempo, ¿cierto? Porque es un trabajo muy extenso. Entonces lo que él hizo fue a través de toda su investigación, porque digamos lo importante acá de este libro es todo lo que él nos entrega como en una forma condensada, porque es un gran trabajo lo que él realizó. O sea, Bhaktivinoda Thakura él comenzó, eh, digamos, en su vida, su trabajo, y fue profundizando, digamos, en la ciencia devocional en términos de indagar, ¿no? Ciertos, como el lugar sagrado de nacimiento de Señor Chaitanya Mahaprabhu, darle una posición dentro también de los eruditos, porque eso, digamos, es lo que uno puede acá detectar de este Krishna Sanjita. Entonces él, en vez de hacer todo un trabajo así como dije, de los 12 cantos, él hizo este resumen y él dice que si uno lee este libro equivale a haber leído todo el Srimad Bhagavatam. Entonces de ahí que es un tema bien lindo, bien interesante. Yo no había tenido la experiencia de conocer este libro, pero como digo, ¿no? Esos son regalos que van llegando a su debido tiempo, ¿no? Como que seguramente si uno lo lee antes, eh, no es lo mismo, ¿no? Porque los libros a veces son tan difíciles, ¿no? No se dejan, así como el Dharma, ¿no? Yo estoy muy seguro que a alguno de ustedes que ha tratado de leer el Dharma le ha pasado, ¿no? Que es tan rico, ¿no? El Dharma tiene tantas cosas y es tanta la narrativa que si uno no se determina realmente de estudiarlo, después tiene que volver a repasar otra vez y volver a comenzar, ¿no? Entonces este Krishna Sanjita eh, ofrece una introducción hecha en tres partes. Este libro tiene 10 capítulos y eh, en esta introducción, fíjese cómo Srila Bhaktivinoda Thakura, él separó esto, el aspecto histórico, religioso
digamos, y también del gobierno, por decir así, de la India, en consonancia con los aspectos históricos y cronológicos que en cierta medida el Bhagavatam está colocando, como para que lo entendamos nosotros en una manera bien, bien práctica, porque es un trabajo muy, muy excepcional en ese sentido. Entonces, esta introducción que yo considero que como está dividida en tres partes y cada parte para mí es más que un capítulo, porque trata todo el tema desde el comienzo de la creación hasta el reinado de Maharaj Pariksit, pasando por el señor Ramachandra, pasando por las actividades, las apariciones de ciertos avatars, tomando en cuenta, por ejemplo, el señor Parasurama, que vino 21 veces a matar la clase kshatriya que estaba mal guiando el mundo, que estaban abusando. Entonces, pasando por todos estos y llegando a la batalla de Kurukshetra, y luego siguiendo a través de la vida de Maharaj Pariksit y la descendencia y los reyes que vinieron después. Entonces hace una, digamos, un trabajo excepcional, porque es como que si nosotros leemos esto, de cierta manera, no tenemos necesidad ya como de indagar en ciertos aspectos separadamente, como él lo llama, ¿no? Entonces, de ahí que yo voy, digamos, a hacer ese pequeño resumen. Ese no va a tomar mucho tiempo, tampoco es hoy la clase para mí. Y este resumen tiene que ver mucho con aspectos que son muy importantes que él regala, ¿no? Por ejemplo, él habla, dice, hay dos clases de mentalidades. Aquellos que son como cisnes y aquellos que son como burros, dice él, ¿no? Pero él trata el tema en todo el libro hablando de estas dos visiones, porque lo que él quiere, en cierta manera, es que nos quede claro a nosotros que el- no vamos a poder entender bien este Srimad Bhagavatam si no entramos en una comprensión del samadhi, porque el Srimad Bhagavatam es Samadhi-Vasya. Fue escrito en Samadhi por Srila Vyasadeva. Ahora, hay muchos aspectos, como le digo, que para alguien que le esté interesado en asombrarse, yo sé que eh, muchos devotos nos gusta esa naturaleza de leer y él nos previene también, incluso digamos, de cuando uno eh, tiene mucha información, por decir así, y esa información, los peligros que se corre también de esa información. Entonces es algo muy bonito porque es como que nos educa también al mismo tiempo. Y eh, él habla de que las cosas no se pueden percibir, de cierta forma, si uno no tiene una disposición digamos, a comprender las cosas en un estado de ánimo que el mismo Bhagavatam ha sido entregado de esa manera. Ahora, ¿cómo se puede comparar? Es como también se dice que el Bhagavad Gita es como que tiene diferentes clases de conocimiento. Manifiesta tal como la leche es dada, digamos, al ternero, pero después esa leche también se convierte en mantequilla. Krishna le gustaba mucho la mantequilla, ¿no? Por decir así. Entonces la mantequilla ya tiene otro uso y ya puede ser dada a alguien que requiere, digamos, otro tipo de información. Entonces, por ejemplo, en el Bhagavad Gita uno puede encontrar instrucciones como karma, ¿no? Hace esto, hace lo otro, no hagas esto. Y luego vienen jnana, que son consejos mucho más valiosos. Luego viene, digamos, eh, el queso, ¿cierto? Entonces tenemos la leche, la mantequilla, el queso y luego tenemos el panir, más bien, en vez del queso, ¿no? Tenemos el panir,
que es otra elaboración. Y por último tenemos el ghee, que ya se considera que es mucho más puro y que puede durar más años. Es impresionante, ¿no? Esta explicación que se da en el Gita Mahatmya, porque no quiero dejar de referirme, no es el tema central, pero es tan importante porque igual es el mismo método que está enseñando Bhaktivinoda Thakur en el Krishna Samhita. Y es que, por ejemplo, si la leche le cae una mosca, pues la leche se contamina y se puede dañar, por decirlo así, ¿cierto? Pero en cierta manera, si la proteges a la leche como tal te puede aguantar un tiempo. Pero si la vuelves mantequilla, la mantequilla puede aguantar semanas. Pero si la vuelves panir, este te puede aguantar muchos meses. Y si lo vuelves ghee, el ghee te puede aguantar años. ¿Ves? Entonces cuando se va haciendo más fino, esto tiene más duración. Se refleja esto también en términos de la realización, que cuando nosotros realmente recibimos la gracia, la misericordia de Krishna, podemos ir comprendiendo las cosas en una forma en donde Krishna nos va guiando. Entonces, este trabajo histórico que hace Srila Bhaktivinoda Thakura en la introducción de Krishna Samhita es impresionante, porque él habla, mejor dicho, yo cuando lo estaba leyendo, es como leer El Señor de los Anillos, por decir así. Entonces revela el mundo de los semidioses, el mundo de la dinastía solar, el mundo de la dinastía lunar, ¿cierto? Luego aparecen los rachasas, el mundo de los demonios, el mundo de los yávanas, el mundo de los orcos, ¿cierto? Comienza a revelar todo digamos, estos dominios, porque él habla que en cierta manera los semidioses gobiernan en un tiempo, ¿cierto? Y después viene el gobierno de los reyes y de las dinastías, y en un momento dado la dinastía solar eh, eh, tiene la propensión a disminuir, la dinastía lunar toma fuerza a través de algunos reyes que pertenecen a la dinastía lunar. Entonces, en esta manera, él comienza a mostrarnos cómo situarnos, incluso cronológicamente, dentro de la comprensión de toda esta información que se da, porque si bien se dice en el Srimad Bhagavatam, por ejemplo, que hay grandes discusiones sobre si la Tierra es plana, si la Tierra es redonda, pero hoy no voy a ir por ese lado, sino que se habla de que hay 14, eh, en un día de Brahma, hay 14 manus, ¿cierto? Y que estamos en el séptimo. Se supone, ¿no?, que estaríamos como en el mediodía del señor Brahma, pero él habla en otro lenguaje, digamos, en esta introducción para mostrarnos que es muy posible eh, que no debemos situarnos así como tan literalmente en lo que a veces está escrito. Entonces, el, en una manera lo que él trata, digamos, en esta introducción es de mostrarnos que es más importante el samadhi. Ahora, cuando decimos samadhi, ¿qué es lo que significa samadhi? Porque esto también se puede prestar como para la especulación, ¿no? Pero él habla, porque después cuando comienza a tratar cada uno de los capítulos, que son 10, como digo, ¿no? Del Srimad Bhagavatam, entonces él habla de los pasatiempos del Señor Krishna y de cómo esos pasatiempos en una manera tienen una connotación directa e indirecta. Entonces, eso es lo que es impresionante en este libro, es esa relación que él hace, ¿no? Porque él dice que la gente
Claro, nosotros hemos estudiado en algunos momentos, por ejemplo, que Putana representa al gurú falso. Trinabarta representa a los especuladores mentales que todo lo oscurecen como un torbellino, ¿no? Y así, ¿no? El demonio carreta representa la pesada carga de los principios regulativos sin saber hacia dónde se está yendo. Entonces, él ahora sitúa estos pasatiempos en una forma mágica, ¿no? Y él dice, los pasatiempos en cierta forma son activos, estos pasatiempos no dejan de ser en ningún momento. Entonces él habla, ¿no? Como Krishna en el corazón de un devoto está matando a Putana, o como Krishna en el corazón de otro devoto está matando a Kuja, o más bien matando a Kuja, no, está logrando sacarle la lujuria y situándolo como sitúa Kuja digamos, en religiosidad, ¿cierto? Entonces, como en cada devoto, quizás Krishna está matando un demonio diferente, ¿cierto? Y en un planeta puede estar haciendo una cosa y en otro planeta puede estar haciendo otra, porque él dice que así como hay jivas, en la misma manera, en la misma cantidad también hay muchos planetas. Entonces esto es asombroso, ¿no? Es una cosa que uno dice, claro, esto, esto es una maravilla, ¿no? Esa visión de que él habla de la atracción, ¿no? De la atracción de los átomos y cómo por atracción se forma un planeta y cómo en realidad nosotros necesitamos tener esa atracción por Krishna, porque ahora esa atracción se ha ido, digamos, a los objetos materiales, ¿no? Entonces, así hay un montón de explicaciones que son como, yo diría, esotéricas, ¿no? Que nos van a ayudar como a tener otra visión. Por eso la importancia de este libro, ¿no? También él habla de cómo, pone un ejemplo de cómo Maya no puede afectar a Krishna, porque hay muchos eruditos o muchas filosofías también que quieren decir que es imposible, ¿no? Que eso que hablan los Vaisnavas, ¿no? De que Maya es una energía externa del Señor y tiene una influencia sobre las jivas, pero más no sobre el Señor. Entonces él explica esto, por ejemplo, él pone un ejemplo tan sencillo. Él dice, ah, el sol no se puede beneficiar de la sombra que está en relación al sol. De la misma manera, Krishna no puede disfrutar a Maya porque no le va a dar ningún beneficio, porque es imposible sombra en el sol, es imposible Maya en Krishna. Entonces, con esos ejemplos uno se va dando cuenta de que el libro tiene una cantidad de secretos que de ahí que él dice, ¿no? Que equivale a que si uno lee este Krishna Sanjita, es como si uno estuviera leyendo este Srimad Bhagavatam, ¿no? Entonces, el libro comienza después hablando de que hace la introducción de las tres energías, Sandini, Ladini, Shambit, qué es lo que hace cada energía, cómo esa energía interactúa en el reino espiritual y cómo interactúa con nosotros las jivas y cómo interactúa con la naturaleza material, porque es esa misma energía la que en el mundo espiritual crea Goloka, crea Vaikunta, pero es esa misma energía la que viene acá y crea el mundo material y manifiesta las cosas materiales, pero ah, en relación, por ejemplo, al Braya que tenemos en el mundo material. Y también es esa energía la que allá crea emociones, la que acá en este mundo entonces crea las relaciones que son supuestamente un reflejo pervertido del mundo superior. Y por último, pues aparece la energía, la Dini Shakti, que es la misma Srimati Radharani, que es el éxtasis, que en el fondo, en este mundo material, se muestra de una manera pervertida, ¿no? El deseo de complementarse a través de la divinidad que se quiere hacer a través de otra persona y que por lo tanto se vuelve un despliegue de la lujuria, ¿no? Entonces así él va mostrando todo esto, a qué atribuye la interacción de cada cosa con cada energía y a qué corresponde, ¿no?
Entonces es como que es un libro que vale la pena leer y por eso a mí me llamó la atención digamos, de poder hacer un acercamiento, ¿no? Que fue lo que para esta clase, ¿no? También en uno de los capítulos habla de lo que es el amor de amante, ¿no? Cuando ya está, porque en un momento dado trata los pasatiempos de Krishna, pero luego, porque los pasatiempos de Krishna se dividen en tres, ¿no? Sí, como que luego se concentra más en el tema de las gopis, ¿no? Porque habla también de los cinco razas y de cómo estas razas se van manifestando, pero digamos en resumen, en un sentido general, habla de cómo para aquella raza el amor de amante, como le digo, él siempre coloca un ejemplo, que eso es lo que a mí me llama la atención. Dice, como una mujer casada que se siente abrumada por la belleza de otro hombre y secretamente se apega a él, pero mientras respeta externamente a su propio esposo. Entonces, así de manera similar, dice él, los amantes de Krishna se refugian en el Paraquilla Rasa, cultivando internamente el apego a él, mientras externamente se siguen los principios regulativos y se respetan así esos principios regulativos. Que es una cosa interesante, ¿no? Y después también habla del estado de ánimo, esa expresión ya uno como que lo transporta, ¿no? A poder entender por qué le puede gustar a un devoto una cosa más que otra. Porque si bien es cierto, yo cuando estoy viendo la serie de Radha Krishna, cuando Krishna lleva los pasatiempos ya a Mathura y comienza después a desarrollar el Dwarka, eh, a mí ya no me gustó mucho la obra. Yo personalmente estoy tratando de hacer un esfuerzo para poder ver eso, ¿no? Porque es como no porque yo quiera decir, uy, los pasatiempos de Brindavan eh, son, son, son más divinos. Si bien lo dice Bhaktivinoda Thakura, son estados de ánimo. Y esos estados de ánimo también, en cierta manera, son los que nosotros tenemos que desarrollar, dice él, ¿no? Entonces está el estado de ánimo de Mathura, está el estado de ánimo de Dwarka, y está el estado de ánimo de Brindavan. Y él dice que el estado de ánimo de Mathura y Goloka viene a alimentar al estado de ánimo de Braya. Es por eso que los pasatiempos de Dwarka, por ejemplo, tienen opulencia. Vibhuti, ¿no? Allí Krishna manifiesta una ciudad construida en el mar en esa época. Eso es casi que imposible, ¿no? Pero bueno, gracias al arquitecto de los dioses, ¿no? Se pudo hacer esa maravilla, ¿no? Porque no tenemos, eh, digamos, hoy en día se supone que Dwarka está sumergida, ¿no? Pero ahí hay una opulencia de Krishna y cuando se mezcla esta opulencia, pues obviamente la dulzura disminuye. Y es por eso que, en cierta forma, los pasatiempos de Brindavan están más cargados, ¿no? de dulzura. Entonces, así, ah, la calificación de los devotos. Eso es lo que él habla, ¿no? Que en un momento particular esa calificación del devoto hace que él vaya transportando ese humor también, ¿no? Y permita manifestar una cosa y después manifestar otra. Ahora, él relaciona las dos esposas de Kansa, otro aspecto interesante. ¿Cómo se llaman ellas? Prakti y... eh, perdí el nombre ahora de ellas, a ver, lo tengo por acá, de las esposas de Asti y Prakti. Él, él- 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 él dice que ellas son como la duda, representan la duda, porque ellas dos se casan con Kansa, ¿no? Y Kansa es la personificación de las actividades fruitivas. Entonces, justamente la duda se casa con esta representación de las actividades fruitivas y da una explicación de los pasatiempos ahí de este ángulo, ¿no? Siempre regalando como, digamos, como una visión esotérica, como
tratando de que nosotros sintamos una atracción a través de la visión que él tiene, ¿no? Entonces, por otro lado, las diferentes tipos de raza, ¿no? Santa, Dacia, Sakya, Vaxalia, Madhurya, eh, y se va profundizando, dice él, ¿no? En este libro, y cuando el corazón está lleno de un tipo, digamos, de estado de ánimo, entonces es posible que haya como una calificación para el estado más elevado de Madhurya Rasa, ¿no? El estado de Vrindavan, ¿no? La perfección. Ah, ¿qué otro detalle? Bueno, es que son un montón de cosas, ¿no? Realmente que es maravilloso, ¿no? De leer. Así que eh, me queda como decirles que el libro es maravilloso, eh, toca diferentes aspectos de cómo también eh, cada elemento cuando se junta con un tipo de éxtasis, en cierta manera se conecta con uno de los elementos, entonces si es el agua, aparecen las lágrimas, si es el, el fuego, aparece problema en la voz, si es el aire, entonces aparece la transpiración, que es lo que son los síntomas de las emociones en un devoto, todo porque en cierta manera hay una conexión con cada uno de estos elementos. Entonces eso quería más bien despertar como ese, ¿cómo se llama? Como ese intención, ¿no? De profundizar un poco en este libro porque es muy lindo, es muy rápido también de leerlo, ¿no? No te va a llevar más de una semana, así que nos hace también, nos transporta a pensar sobre ciertos acontecimientos que sucedieron ahí en torno a los hijos de Devaki, los hermanos de Krishna, supuestamente que fueron matados estos 6 niños, cuando Kansa los mató, que solo el primero alcanzó a ponérsele nombre, porque los otros después fueron matados derechamente, ¿no? El primero fue el que Kansa dijo, bueno, me va a matar es el octavo, así que este primero no me va a hacer nada, pero entonces lo alcanzaron a poner un nombre y después eh, ya cuando vinieron los otros demonios y le aconsejaron, y el mismo Narada Muni vino también a decirle que ten cuidado, entonces él ahí decide matar a los hijos y por eso estos otros hijos no tienen nombre. El nombre que se menciona de ellos es justamente del pasatiempo, cuando ellos hacen una austeridad, cuando son hijos de Kalanemi, un demonio, y son nietos de Hiranyakashipu. Hacen una austeridad al señor Brahma y eso no le gusta a Hiranyakashipu. Pero ellos habían nacido como hijos de Kalanemi porque se habían reído del señor Brahma cuando ellos eran semidioses, pero se rieron del señor Brahma cuando el señor Brahma sintió atracción por su hija. Y como se burlaron de una gran alma, ese es el resultado, ¿no? Que tuvieron que nacer inmediatamente como demonios, como hijos de Kalanemi, y luego por la maldición de Hiranyakashipu, eh, nacieron como hijos de Kansa, quien es Kalanemi en su próxima vida. Entonces van a ser matados por su propio padre, les dijo Hiranyakashipu. Ahora, cuando son hijos de Kalanemi, sí tienen los 6 nombres respectivos, son conocidos, y, esa es la historia, ¿no? En relación a esto. Entonces uno se va como, digamos, interiorizando con algunos aspectos bien interesantes que regala este libro. Así que eso, yo quería que hoy eh, presentar esa sinopsis para que ustedes se interesen por ese libro, porque para mí es como una pequeña lectura así muy rápida que hice, pero ahora voy a profundizar porque de verdad que eh, el libro es muy interesante. El otro día yo me encontré en Radhakunda con un discípulo de Srila Prabhupada que es español, y él justo se puso a hablar conmigo de este tema, lo que es lo que llaman el Samadhi Vasya.
de cómo un devoto escribe, ¿no? Porque incluso Bhaktivinoda Thakura dice que Vyasa, han habido muchos Vyasas. Entonces él quiere mostrar en realidad cuál es el Vyasa Vyasa realmente que escribió el Srimad Bhagavatam, porque él dice que en esa época también se le llamaba Vyasa a aquellos eruditos y aquellas almas excelsas que escribían. Así como nació también los gobiernos de los Indras y cosas así, que Indra también es un puesto, ¿no? Como que el próximo Indra va a ser fulano de tal, y así como dice el Bhagavatam, que el próximo Indra va a ser Bali Maharaj. Y también él habla de Patala, ¿no? Otra cosa interesante, ¿no? Que él dice que Bali Maharaj fue empujado por Vamanadeva hacia Patala, y él habla de que Patala es una región que existe en determinado lugar, y allá fue condenado, digamos, a vivir Bali Maharaj con sus amigos en ese momento, ¿no? Entonces nosotros tenemos la intención de pensar que quizás Patala es allá abajo. Entonces todas esas cosas él nos las deja como en una especie de comprensión de él para que decidamos, ¿no? De cierta manera. Yo creo que más que verlo con una óptica de duda, es más bien dejarse llevar, ¿no? Por esa información que él entrega, porque él dice, esto que yo estoy escribiendo, lo estoy escribiendo en Samadhi". Entonces es una visión y es la manera en que se pueden entender estas escrituras sagradas. Entonces es como una revelación, ¿no? Entonces este devoto, discípulo de Srila Prabhupada, que vive en el Radhakunda, él me decía a mí, este, si tú lo ves bien, el Kobe tiene una pluma de pavo real en su cabeza. Y wow, esto se junta con lo que dice en realidad Bhaktivinoda Thakura, ¿no? Cuando él habla que los pasatiempos van tomando diferentes formas en acuerdo a la intención mental, bien sea del planeta o bien sea de la masa en general, o bien sea del individuo único como tal. Si el individuo tiene una intención, tiene una lucha personal, o la masa también está luchando, como en este caso, que todos hemos sido transformados a través de la situación pandémica, ¿no? Que obligó a tomar otra postura, quizás hasta modificó los tipos de colecta, cosas así. Entonces, esto es como lo que él quiere mostrarnos, ¿no? Una óptica de poder entender las escrituras y no atreviéndose, ¿no? Él dice que no se trata de eso, de especular, sino que se trata de conseguir también las visiones de aquellos grandes personalidades que han hablado en esa manera, en cierta forma, porque él dice, así es que hablan las personalidades, los acharyas. Ellos están hablando siempre, entregando algo que están viendo que nosotros no podemos ver, pero que ellos sí lo pueden ver. ¿Cuántas veces no te ha pasado que estás escuchando hablar a algún acharya, algún devoto o al guru, y de pronto tú dices, eso que está diciendo yo ya lo sé, yo ya lo sabía, pero tú no eres capaz de decirlo? Tú no eres capaz ni siquiera de formar la idea en tu cabeza para después transportarla a las palabras, ¿cierto? Pero en ese sentido es como que uno se conecta con esa ola, ¿no? Con esa transmisión, con ese estado de ánimo, que es lo que la palabra que me gusta que usa, ¿no? El estado de ánimo de Braya, que en última instancia es las gopis, por eso tienen la posición más excelsa, debido a que ellas dejan todo para correr simplemente a desarrollar aquello que los brahmanas no pudieron hacer simplemente por estar apegados a las cuestiones del dharma y a las cuestiones de las órdenes de casta y órdenes sistemáticas de la vida, y que eso no puede en cierta forma contener a Krishna. Krishna nos demuestra con su comportamiento, es otra cosa que dice Bhaktivinoda Thakura, cuando él le roba la ropa a las gopis, nos está mostrando que uno no debe tener secretos, que los devotos tienen que ser muy, muy abiertos de corazón, y que simplemente sin tener nada, así como las gopis que se quedaron sin nada en ese momento, Krishna estaba demostrando a través de cada pasatiempo un tema, ¿no? Que es importante, que seguramente tenemos que trabajar, ¿no? Así que ahí los dejo con esa maravilla del Krishna Sanjita para que le echen una revisión. Muchas gracias, Hare Krishna. Mm. Jai.
Ay, Maharaj, qué alegría, qué alegría. Ya entró aquí nuestro anfitrión, el Prabhu Sabano. Ok. Prabhu Sabano, ¿estás ahí? Haribol, Dandavas, querida Bol. familia, Obra Premanandi, Hari Ay, Hari. adelante, mi querido. Ay, Sridhar. Eh, bueno, Dandavas para todos. Eh, pero estaba el Prabhu Nitaipada para la primera hora. Algunas dificultades aquí, pero Estamos con Maharaj Goswami, acaba de terminar su charla. Entonces, vamos a la sección de preguntas. Preguntas, Maharaj Goswami. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para ampliar. Haribol, Sí, Madre Ratigopi, adelante. Jai Dandavat, Maharaj Goswami. Tengo Hare Krishna. una agradecerle por tan hermosa información y tengo una pregunta. Usted habló de que Maya no afecta a Krishna. ¿Cuál en este libro sería la explicación de Yoga Maya en Krishna? ¿Me dejé entender, Maharaj? Yogamaya Sí, y Krishna. sí, porque dice, usted dijo que Maya no afecta a Krishna, ¿no? Y dio el ejemplo del sol. Ah, Pero sí, Yogamaya, que es el que él olvida las cosas para poder disfrutar del pasatiempo, ¿no es cierto? claro. Claro, una Entonces, cosa es Yogamaya, otra cosa es Mahamaya. Porque Mahamaya es la reina Maha, de este mundo y Yogamaya es la que ejecuta los pasatiempos en relación al Señor Krishna. Pero el Yogamaya es completamente espiritual. Por eso ella despliega toda esa energía en Brindavan para que Krishna lleve a cabo sus pasatiempos. Esa es la diferencia. Pero se refiere en ese sentido a Maya dentro del mundo material, que muchos eruditos no quieren aceptar, ¿no? Que Krishna está por encima de las tres modalidades de la naturaleza material. Ellos no entienden cómo no lo puede afectar cuando él viene a ejecutar pasatiempos. Según sus análisis, justamente ellos dicen que Krishna también abandona el cuerpo, por decir así, ¿no? O que los asociados de Krishna, los Yadavas, o los Yadus, ¿no? Sí, los Yadavas, que ellos también son retirados de este plano cuando Krishna se va. Entonces, el, eh, justamente estas cosas tienen una... Bhaktivinoda Thakur dice, no se puede dar un ejemplo material para mostrar una verdad netamente espiritual, pero si uno quiere entender un poco de por qué suceden las cosas y cuál es la razón, por lo menos para poder entender, entonces él dice, cuando la vida se le va al cuerpo, ¿de qué valen los miembros del cuerpo? Si ya la vida no está. Entonces, ¿de qué valen las manos? ¿De qué valen las piernas? ¿De qué valen los pies? ¿De qué valen los ojos? Entonces, si Krishna se va, ¿de qué valen los yadavas? No tienen que irse también. Ya no tienen razón de ser. Entonces, esas explicaciones es la que da este libro. Ahora, en relación a Maya, como usted está diciendo, es un ejemplo muy bonito porque la sombra no puede afectar al sol pero está en relación al sol la sombra. Entonces, de la misma manera, Maya no puede afectar a Krishna. Eso es lo que él dice. Pero Mahamaya, ¿no? En un sentido, se está hablando acá de quién, eh, porque si Maya afectase a Krishna, entonces Maya sería superior a Krishna, ¿cierto? Porque es una energía que para nosotros es muy difícil de trascender. O sea, para nosotros sí es superior, ¿cierto? Porque es muy fácil estar en Maya, pero se puede superar por la gracia de Krishna, quien es el amo de esa energía, porque
Maya es la energía externa de Krishna. Está la energía interna, la energía, ¿cómo se llama? La media, que somos nosotros, y la energía externa, que es Maya. Entonces nosotros no estamos en el medio, marginal, somos energía marginal. Es un hecho que no podemos permanecer ahí, en donde estamos. Por eso el tema de los impersonalistas, de querer estar en el Brahman, es una idea que no corresponde a esto. También Bhaktivinoda Thakur habla de que el mundo espiritual tiene niveles, y está el nivel externo, que es el nivel Brahman, que es donde no está presente la actitud de servicio al Señor Supremo. Eso. Si alguien tiene una explicación quizás más adecuada, pero eso en términos de Yoga Maya es para los pasatiempos de Krishna, Mahamaya es para las actividades del mundo material. Ahora, ¿cómo no se puede afectar a Krishna? Como el rey que entra a la cárcel, o el presidente. Las leyes de la cárcel no afectan al presidente, pero sí afectan a los presos. Incluso afectan también a los gendarmes, pero no afectan al Señor Supremo o al Rey que entra y sale cuando quiere. De la misma manera, Krishna está haciendo sus pasatiempos. Pero esa visión que dio Bhaktivinoda Thakur, de decir que los pasatiempos están sucediendo activamente, porque Krishna está matando demonios a todo momento en el corazón de cada devoto, eso es más interesante, ¿no? Entonces, eso nos muestra que Krishna, no hay nada que esté por fuera de Krishna. No hay nada en la creación, ni tanto espiritual, ni material, que se salga del control de Krishna. Entonces eso muestra la grandeza del Señor Supremo, de que nadie le va a poder hacer un truco a Krishna. Por eso vemos todos los demonios. Ahora, si usted realmente me permite, yo digo, cuando Krishna vino y cuando estaba Kansa, ¿cuántos demonios no mandó a llamar Kansa? ¿Ah? Una cantidad de demonios. Entonces parece una película, ¿no? O sea, en un sentido, parece una película como El Señor de los Anillos. Y este demonio tenía este poder, y este demonio tenía este Shakti, y este demonio tenía este otro Shakti, y esta demonia tenía el poder de encantar a todos. Y, o sea, eso era un mundo, era toda una realidad digamos, de adoración que hacían. Era toda una casta de linaje, ¿no? ¿Cierto? Por eso uno escucha que Bush y esos tipos son muy chiquititos, porque los verdaderos demonios que nosotros escuchamos en las escrituras, esos tenían poderes, ¿no? El mismo Kansa era el más poderoso de todos en ese momento, ¿no? Por eso todos estaban sometidos a él. Él los venció. O sea, la historia no es que Kansa los llamaba y ellos venían, él los venció. Kansa los venció antes de. Todos fueron vencidos. Kansa hizo un parikram de conquista de todos los demonios, y la regla era que si yo los venzo me tienen que servir, y por eso él fue y venció todos los demonios uno por uno. Después, cuando ya estaba en el tema del trono ahí en Mathura, ahí fue que comenzó a llamarlos para cobrarles la deuda que tenían con él. Pero ¿cuántos no eran? Sí, uno queda asombrado la cantidad de demonios que vinieron a apoyar a Kansa. Entonces, ¿qué quiero decir? Que había un linaje, ¿no? Es una historia de demonios, una historia de dioses, una historia de reyes, una historia de vaisyas, una historia de... Sí, es como que eso es lo que Bhaktivinoda Thakura en este Krishna Samhita habla, de que esto cómo lo podemos entender realmente sin poner los pies tan en el aire, sino teniendo un poquito los pies en la tierra, como para complacer también a los eruditos mundanos y modernos, quienes están haciendo un análisis y están comparando y están diciendo, pero ¿cómo es posible si este rey apareció en esta época, pero aquí hay un testimonio en este libro de que cuando se comían el dulce de último, y esa costumbre de comerse el dulce de último es una costumbre que está en tal región de la India, y
ellos también tienen sus procederes, ¿no? Que hacen caer en cuenta de muchas cosas, ¿no? Hasta esos detalles, ¿cierto? Esos son las cosas, ¿no? Como ellos nos ponen a pensar un poco de por qué, el porqué de decir esto o de comparar esto. Y Bhaktivinoda Thakura con fechas muestra cómo, cómo realmente, haciendo una cronología de lo que ha sido la invasión en India y el desarrollo teísta, y cómo el Bhagavatam está mostrando también ciertos eventos que él los hace en cierta manera entender, no calzar, pero sí los hace entender, para que nosotros podamos interpolar estas dos visiones, porque la India tiene 700 años de invención de los mahometanos, de los mogules, de los patanes que llaman, patán, ¿no? Los reyes de, esa, de ese linaje, y unos tantos años de los musulmanes, y luego vinieron los británicos, ¿no? Y justamente es en los 180 y tanto de años de los británicos en donde el vaisnavismo se comienza a fortalecer, porque lo que es la época de los musulmanes y los mogules, en los musulmanes más o menos, pero los mogules sí realmente destrozaron todo lo que era cualquier tipo de vaisnavismo. Y ellos estuvieron 700 años. Por poco, si lo dejan, ellos borran todos los testimonios arios. Ah, ese es el tema, ¿no? ¿Quién es el ario realmente? El- el- pero el diálogo que hace Bhaktivinoda Thakura en la introducción nos muestra realmente cómo llegaron los arios, de dónde vinieron y en qué parte fue que se sentaron y comenzaron sus primeros asentamientos y luchas, porque la primera lucha que tuvieron fue según Bhaktivinoda Thakura, fue con un líder de los locales nativos, que no era otro más que el señor Shiva, y que tuvieron problemas con el señor Shiva. Y el señor Shiva, para poder amalgamar todas esas diferencias, ahí es cuando él se casa con Sati, que Sati es la hija de Prayapati Daksa, y Daksa representa en ese momento la cultura aria que está llegando a sentarse en esa zona, pero como los arios, ellos se creen que son muy elevados, y de hecho lo son, ¿no? Pero tienen también ese ego, entonces ellos vienen en una manera, como cuando alguien visita un país y dice, no, mi país es el mejor y aquí yo no sé por qué, acá yo no sé por qué, pero en realidad es simplemente lo natural. El que llega siempre quiere como decepcionar al lugar donde llega, ¿no? Pero en el fondo no es tan así. Ellos tuvieron que respetar al señor Shiva, que era, digamos, el local ahí en ese momento, y ahí comienza la convivencia, ¿no? Eh, en donde se narra el pasatiempo de Daxa cuando es decapitado y todo ese tema, ¿no? Pero él le pone una fecha histórica de cómo fue que se dio eso y cómo fue que arrancó todo ese proceso. Entonces uno dice, wow, esto es impactante, ¿no? Sí, Bueno, Maharaj, una pregunta. Ahí Srila Bhaktivinoda Thakur en el Krishna Samhita habla algo de la relación de que los demonios y los devas son de la misma familia o provienen de la misma familia. ¿Nos puedes ampliar un poquito de exactamente, esto? Y también, exactamente, ¿será que los demonitos de esta época vienen del mismo linaje, de los asuras de aquella época? totalmente. O sea, la explicación en realidad, lo que yo entendí es que uno debe proteger a las vacas. Imagínense, mira la respuesta, ¿no? Alguien puede decir, ¿por qué tiene que ver eso, no? Pues uno tiene que proteger a las vacas porque las vacas, se supone que de las vacas después nacen los seres humanos bondadosos en la próxima vida. O sea, los que nacen en Sattva son las vacas que están protegidas en cierta manera. Y luego vienen los que nacen en Raya, vienen del reino animal salvaje, tigres, leones y otras figuras, ¿no? Y luego los que nacen en Tama vienen de otros reinos, serpientes, otros tipos de animales, que se saltan digamos, por algún motivo nacen en esa modalidad, se nace en esa modalidad más bien, pero esa es la explicación de por qué
de por qué se suceden esas cosas, pero lo que tú dices es verdad. O sea, en el Bhagavatam se narra que las esposas de Kasyapa son Diti y Aditi, ¿cierto? Una tiene los semidioses y la otra tiene los demonios, ¿cierto? Y cómo estos demonios nacen serpientes, nacen diferentes formas de animales. En el Bhagavatam está eso, y uno dice, pero ¿cómo es posible, ¿no? que esto suceda así? Así que justamente, ¿no? de lo que está hablando, lo que se está hablando ahí Vyasadeva, ¿no? Esta visión, cómo es que se manifiestan estos hijos de Kasyapa, ¿no? De ahí lo que hablamos la otra vez, de cómo fue que nacieron estas dos, ¿cómo se llamaban? Estas dos hermanas. Es que hay tanta información que a veces a uno se le van los nombres, ¿no? Pero que eran casadas con el mismo sabio, pero la una tuvo 1000 Diti y huevitos. Aditi. Diti y Aditi. Sí, pero no, esta que tuvo, la mamá de, ¿cómo se llama? La mamá Samitra y ¿ah? Vinata. Vinata y Estas dos. Vinata y Samisra. Sasmisra. ella, que de una nace el La Garuda, serpiente, si la sabes. Ah, exacto, Kadru, perdón, es Kadru. Kadru Kadru y y Vinata. Vinata. De una nace Garuda y Aruna, el cochero del señor del dios del sol. Y de la otra nacen las serpientes. Nace Kalilla, nace Taxaga, nacen todas esas maravillas, ¿no? Ya, Bueno, gracias, linda exposición. Tenemos levantada la mano del Prabhu Bhagavan. Prabhu Bhagavan, ¿alguna pregunta? Jai Hariol, Danda, Pranam, Maharaj, y otros. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. ¿está en Peñalolén? Yo no, Swami, en Barichara. Ah, Parece, sí, parece, pero no. Maharaj, dos preguntitas. La primera es, el libro está traducido a español, está disponible. Y la segunda es, los arios, por ahí leí en Wikipedia, en alguna de esas fuentes no muy confiables, que los arios tenían, digamos, tres deidades principales distintas, encabezadas por Indra, diferentes a, a nuestras deidades. O sea, el regente era el señor Indra y no el señor Vishnu. Y no recuerdo quiénes eran los otros dos semidioses que eran, digamos, los tres principales adorados por los arios. Entonces quería saber si hay alguna una explicación, digamos, vista desde un punto de vista védico, no tanto como, porque pues sabemos que a veces las explicaciones que recibimos a través de estas fuentes no son muy confiables. En resumen, todo eso es lo que trata el libro. Si tú con solo leer la introducción, que está en 3 partes, ahí ya vas a tener una idea clara de ello. Porque el proceso de cómo fue evolucionando el concepto de Dios desde la época antigua, mezclado con las invasiones, ¿cierto? Entonces no se podía manejar darle una forma a Dios. Más bien el concepto eran los Upanishads nada más, y los Upanishads hablan de un Dios sin forma. Entonces por eso no se discutía el tema. De ahí que las Sampradayas, cuando hicieron la traducción para poder ser Sampradaya, es porque hacen un comentario a los Upanishads. Entonces las deidades son 5, en realidad: el señor Shiva, Shakta, Durga, Ganesh, Surya y Vishnu.
son 5 deidades que lo llaman los 5 dioses y que los adoran separadamente, y ellos fueron evolucionando en diferentes partes de la India en forma completamente local, fueron evolucionando. Entonces, por eso hay tanta mezcla acá, por eso hay tanta confusión en términos de adoración. Y así, lo que sabemos, después aparece el budismo, después aparece el jainismo, después aparece Sankaracharya, destruye el budismo, y luego aparecen los acharyas de las sampradayas, y luego viene el señor Chaitanya y sienta el concepto más elevado, que es el concepto que ya prevalece sobre todas las realizaciones de Dios. Es bonito incluso estudiar eso porque te das cuenta de cómo evoluciona el pensamiento. De ahí que él dice que es de acuerdo al anhelo y de acuerdo a lo que está presente también ahora, que la persona puede, ahora con el internet, por ejemplo, entonces uno puede tener otro pensamiento, pero en la antigüedad no se podía, no había mucho, la gente vivía en una montaña y se pasaban información muy complicado, ¿no? Entonces, de ahí que no habían libros, etcétera, etcétera, etcétera. Léete el libro, en la introducción encuentras las respuestas. Ya, y Sridhar. Muchas gracias, Hare Krishna. Muchas gracias. Ya, y Sridhar. Maharaj, disculpe, aquí hacen una pregunta que si el libro se puede conseguir digital. El libro hoy en día es muy fácil porque las computadoras tienen un traductor, pero yo le puedo dejar ahora el libro online, en donde lo puedes leer, solo das traducir y ahí la máquina te traduce y lo puedes leer, está bien traducido. Jai, Maharaj, una preguntita al respecto, reverencias. Usted Jai dice Maharaj. que el estado de ánimo de la persona que lee el libro debe estar en resonancia con el ánimo del escritor, con la modalidad del samadhi vyasa que usted dice. Sí. Entonces, para leer este libro, ¿cuál sería el estado de ánimo? Digamos, no es una cosa como, digamos, artificial, ¿no? Sino es el resultado de haber anhelado muchas cosas y de haber seguido la inspiración de alguien. Por eso ahí está el tema del guru, ¿no? O cuál es la inspiración que estamos siguiendo. Porque también se trata de raza, ¿no? O sea, cuando Dhruva y Prahlad Maharaj, cuando ellos hicieron lo que hicieron para vincularse con el Señor Supremo, era porque tenían algo, ¿cierto? Tenían un estado de ánimo, y en ese estado de ánimo se manifestó, digamos, la visión que tuvieron del Señor. A todo eso hay una comparación de Dhruva, que es como la estrella, en relación, que hay una atracción entre Dhruva y todos los planetas y las estrellas que se están moviendo alrededor. Entonces, así de la misma manera, todo gira en torno a la atracción de Krishna, como en ese orden. Es decir, que le va a Pero llegar a la persona cuando le tiene que llegar, por atracción, por resonancia. yo supongo que es algo así natural, es como eso equivale como a la pregunta, ¿quién es uno en el mundo espiritual? Pues uno tiene que hacer servicio en este mundo material y el Señor o la divinidad o el plano superior tiene el deber de ubicarlo a uno en la posición que le corresponde. Entonces, de la misma manera, tiene que haber una gracia. No es que no podamos hablar de ello, o no es que ello no exista. Bueno, Maharaj, entonces, Tiene que haber una gracia, porque si no, entonces no tendría sentido. ¿Mm? Claro. Y lo otro, Maharaj, disculpe, estas tres energías, ¿no es cierto? Que son las mismas que se repiten en esta acción trina
de todo. Por ejemplo, los pasatiempos de Krishna se dividen en tres. El alma tiene tres aspectos, la naturaleza del alma tiene tres aspectos. Y todo esto es lo mismo relacionado con la Dini Sandini Sambit. Está en todo, las tres modalidades de la naturaleza material, las tres personalidades, Brahma, Vishnu, Shiva, y así, tienen que ver. Los tres tipos de devotos, Madhyama, Uttama, Sí, porque además esto pero se repite en muchas escuelas místicas, ¿no? claro, también el on es el Krishna, el Radha Aún. y el Alma, ¿no? Ujú. Sí, puede tener un vínculo, ¿no? Realmente. Ya, gracias, Maharaj. Ok. Una preguntita. Lo que dice el Prabhu Bhagavan tiene sentido porque la palabra Dios que estamos usando viene de Deus, ¿no es cierto? Que es Zeus, o sea, Indra. Entonces, Ujú. inclusive la palabra que estamos usando, que todo el mundo se refiere a Dios, se refiere a Indra, ¿no? Claro. Sí, sí, porque en una época también el conglomerado para poder entender esas cosas espirituales llegaba hasta ahí, hasta lo máximo que se podía prever era un dios como el señor Indra. O sea, cuando Durvasa Muni hace la austeridad para encontrarse con el Señor, él se encuentra con el Señor Vishnu. Y él dice, oh, qué increíble. Y ahora se le manifestó el Señor Vishnu. Y él estaba satisfecho con eso. Pero el Señor Vishnu no es el concepto último. El concepto último es el Señor Krishna. Entonces así cada uno va a recibir en acuerdo. Por eso lo que dice Bhaktivinoda Thakura, ¿no? Depende del individuo y depende de la masa en general también, porque la masa en general, fíjese, la gente en general están adorando de determinada manera, ¿sí? Y es una masa crítica, que de cierta forma no espera ver más que algo así, ¿cierto? Ujú. Yo supongo que en esa época, claro, el señor Indra, Karma Kanda, el mismo Nanda Maharaj. Nanda Maharaj, yo leí que es Karma Mimansa, ¿no? Que es un adorador del señor Indra, por eso iba a hacer la oración a Indra y Krishna se la cambió por la colina de Govardhan. ¿Ah? Ujú. Un pequeño detalle para la madre premalática cuando Krishna dice, yo soy todas las clases de tres. Qué ¿Se han lindo. leído esa parte? No, ¿Cómo Nitaipada? Yo soy Yo soy todas las todas. clases de tres. Qué de tres. hermoso. Yo Ahí Qué soy está. todas las... hermoso. Imagínate, ¿no? Qué hermoso. Qué belleza. Y la madre Prelática quedó en éxtasis, ¿ve? Se conectó con su samadhi. Sí, Qué la manera, belleza. así como dice Maharaj y Srinagra Srila Bhaktivinoda Thakur, es que todo es a través de inspiración. Y Siraciyar Maharaj, él cuenta la historia de un señor que era buscado por las autoridades británicas, ¿no? Y lo mandaron a buscarlo a la India. Y este señor había hecho unos comentarios, no sé, no recuerdo exactamente cómo fue, y escribió un periódico. Y todo el mundo conocía el nivel del pensamiento de este escritor, ¿no? Y él se había refugiado en la India. Y este detective que mandaron a la India conocía muy bien a este personaje a través de sus escritos, era inspirado por él. Así que buscándolo, encontró en un periódico un pequeño párrafo donde escribía este señor, ¿no? Y dijo, Ujú. aquí encontré Aurobindo, como aquella que llamaba Aurobindo. Aquí Aurobindo, encontré sí. Aurobindo. Gurudeva estuvo en esa Entonces, escuela y perdón, lo comenta, sí. entonces lo encontró, fue a través de la inspiración, al nivel del pensamiento. Para poder entender el mensaje de cierto acharya, hay que conocer muy bien a la acharya, hay que conocer muy bien el nivel de pensamiento, y así es que se va a encontrar esa inspiración y se va a entender el mensaje místico, exotérico, de lo que la acharya quiere decir a través de una inspiración. Como lo dice Krishna en el Bhagavad Gita también, debido a que tú no me envidias y tú eres mi muy querido amigo, puedes entender el misterio de la misma. Ay. Excelente.
Sí, así tiene que ser. Ujú. Y la naturaleza del cisne es absorber el néctar y la del burro. ¿Cuál es la del burro, Maharaj? La naturaleza del gurú. La mentalidad, porque usted dice El que el burro, libro dice que hay dos mentalidades, la del cisne y la del burro. el La del burro. Ah, cisne me imagino que es extraer el néctar, ¿no? sí. Y la del burro, Bueno, Krishna lo explica, que es como el cuervo y el cuco, que son muy parecidos. Y que a veces incluso un cuco se mete en el nido de un cuervo y no se dan cuenta, porque son muy iguales en forma y en apariencia. Pero cuando vienen las lluvias y comienzan a chillar, el, 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 el chillido del cuervo causa ansiedad y el chillido del cuco lo que hace es que tranquiliza y brinda paz. Entonces dice mismo Krishna, ahí está la diferencia entre los dos buscadores. El uno va por este lado, que son los materialistas, eruditos, que siempre están indagando, pero Bhaktivinoda Thakura dice, hay que también tenerlos en cuenta para, en cierta manera, crear una armonía, ¿no? Él dice que la visión del devoto es esa, ¿no? Él advierte de que hay 18 mentalidades que nos alejan de la devoción, y una de ellas es no considerar a los Vaisnavas de otras instancias que también están predicando, o sea, de otros grupos diferentes al nuestro, o de otras sampradayas, porque valga la pena que Jiva Goswami dijo al principio, en cierta manera, que una de los demonios también representa las, ¿cómo se llama? Cuando hay chispas, las fricciones entre las diferentes sampradayas, que a veces hay fricciones entre ellas y eso también representa un tipo de demonios. demonio y de impedimento, ¿no? Para realizar el rasa o el baba. Ay, Maharaj, gracias. Jai Sri Radhe. Bueno, Jai Maharaj, queremos Muchas gracias. agradecerle por su tiempo, por su misericordia en este espacio tan maravilloso de nuestra Universidad Sol, de todos los sábados. Y bueno, muy agradecidos con usted, Maharaj, nuestras dandavas. Radhe, Radhe. Y hasta un próximo sábado que nos esté iluminando con otro tema aquí maravilloso.